aislamiento. Como para cerrar la clase y para que ustedes comprendan la importancia de saber esto de los diferentes tipos de aislamiento, ¿sí? Bueno, miren, yo aquí les he puesto, ¿sí? No se ve muy bien, pero bueno, es la intención. Carteles que representan los diferentes tipos de aislamiento. Por ejemplo, ese que está acá en gris, que puede ser en gris o en blanco, es el cartel indicativo del aislamiento neutropénico o protector, ¿sí? Este que está aquí en azul corresponde al aislamiento respiratorio por gotitas. Este que está aquí abajo corresponde al aislamiento de contacto, ¿sí? Y me falta uno que corresponde al aislamiento estricto o por aerosoles, que es en color verde, ¿bien? Cada uno de estos carteles corresponden, como les digo, a un tipo de aislamiento. Y ustedes, cuando colocan a un paciente en un aislamiento, van a colocar en la puerta de la habitación el cartel correspondiente al tipo de aislamiento. ¿Bien? Son carteles que están estandarizados a nivel mundial, ¿bien? Para que puedan ser identificados fácilmente por el equipo de salud, por el personal de limpieza, ¿bien? Inclusive hasta para cualquier persona que es ajena al ámbito hospitalario, pero ya ver un cartel en una puerta en el ingreso a una habitación, algo nos está indicando, ¿sí? Y entonces vamos a empezar diciendo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué colocamos, ¿no? a los a los pacientes en aislamientos? ¿Sí? ¿Por qué es el aislamiento? No importa cuál sea el tipo de aislamiento, sino entender por qué colocamos a un paciente en aislamiento, ¿sí? Entonces vamos a nosotros a decir que el aislamiento, cualquiera sea su origen, nosotros lo colocamos cuando, es decir, está indicado cuando sospechamos, ¿sí? O hay una evidencia clínica de una enfermedad transmisible, ¿bien? Estas normas deben ser aplicadas a todos los pacientes infectados. Bien, estos pacientes, miren, pueden provenir, por ejemplo, de la comunidad. A ver, si me ocurre, el paciente ingrese ya con una tuberculosis o el paciente ingresa con el diagnóstico de el COVID-19. Bien, es decir que este paciente ya viene de la comunidad con una enfermedad transmisible. Bien. O, por ejemplo, llega de una institución, de otra institución hospitalaria, o de un geriátrico, por ejemplo, cuando ingresan los pacientes de los geriátricos, inmediatamente se los coloca en aislamiento, ¿bien? Entonces, resumen, ¿por qué colocamos a los pacientes en aislamiento? Bueno, los colocamos cuando sospechamos de que ese paciente tiene una enfermedad transmisible, que es infecciosa, ¿sí? O cuando por la clínica ya sabemos que ese paciente tiene una enfermedad transmisible infecciosa, o cuando viene de la comunidad con una enfermedad transmisible, dijimos tuberculosis, puede ser una, o que el paciente venga de una institución, de otra institución hospitalaria, ¿no? Estos pacientes van a quedar en un aislamiento, ¿sí? Ahora, como les digo, existen diferentes tipos de aislamientos y que dependen de la enfermedad transmisible que tiene el paciente en ese momento, ¿sí? Vamos a empezar por describir, ¿sí? el aislamiento respiratorio por gotitas, ¿bien? Que es este que está aquí abajo, ¿sí? Ese que está ahí abajo. ¿Siempre es azul, profesora? ¿Cómo sí? Es de color azul, ¿bien? Entonces, me parece que para que se haga más fácil vamos a empezar por el aislamiento respiratorio por aerosoles, ¿bien? Que es el que yo les digo, que está en cartel de color verde, que yo no lo tengo aquí en este momento.
¿Aislamiento por qué, profe? Aislamiento estricto o por aerosoles. Aislamiento estricto o por aerosoles. ¿Bien? Cartel de color verde. ¿Sí? Es el primero que vamos a describir. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a decir qué tipo de pacientes vamos a colocar en este aislamiento estricto o por aerosoles. Bueno, en este aislamiento estricto por aerosoles, ¿sí?, vamos a colocar aquellos pacientes en los que se sospecha o ya se ha confirmado, ¿sí?, la existencia de los siguientes microorganismos. Por ejemplo, como les dije recién, la tuberculosis pulmonar, la varicela o el herpes zóster diseminado, el sarampión y la rubiola. ¿Bien? Entonces, miren, para pacientes con tuberculosis pulmonar, pregunta examen, sí o sí utilizamos barbijo N95. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Ahora, ¿cuál es la normativa específica para este paciente? Bien, este paciente, bien, debe estar o debería estar en una habitación individual, ¿sí?, la puerta de acceso cerrada, bien, tiene que tener un sistema de ventilación negativa, con presión negativa, ¿sí? La ventana de la habitación tiene que estar en lo posible abierta, bien. Cuando este paciente sale a hacerse algún estudio, tiene que salir de la habitación con un barbijo quirúrgico, ¿bien? Y vamos a limitar el acceso de familiares, de personas, a la habitación de ese paciente, ¿bien? Con respecto al equipo de protección personal que vamos a utilizar con este paciente, acá vamos a incluir el barbijo quirúrgico, las gafas, ¿sí? Dijimos para pacientes con tuberculosis, barbijo N95 o 3M. Y aquí no necesariamente vamos a usar el blusón, salvo que existe el riesgo de salpicaduras, de aerolización, ahí sí vamos a utilizar el blusón también. Pero fundamental, miren, en los aislamientos respiratorios tenemos que protegernos las vías aéreas. ¿Por qué? Bueno, porque justamente es el paciente el que nos puede transmitir a nosotros una enfermedad a través de las vías respiratorias. Así es que eso es lo que nosotros más vamos a cuidar en nosotros, ¿sí? Por eso es que nos protegemos exhaustivamente las vías respiratorias, ¿sí? Profesora, disculpe, en él es un barbijo quirúrgico y en nosotros un N... Miren, Ay, en nosotros... en nosotros es barbijo quirúrgico, salvo en el caso de la tuberculosis pulmonar, donde vamos a utilizar el barbijo 3M o N95. ¿Bien? Profesora. Bien, perfecto. Sigamos con este paciente. ¿Qué vamos a hacer con los elementos para el control de los signos vitales con este paciente? ¿Sí? Lo ideal es que el paciente tenga su equipo para el control de los signos vitales, ¿sí? Pero no obligatoriamente tiene que ser así. Supongamos que tenemos un solo tensiómetro, un solo termómetro, un solo estetoscopio y tenemos que atender a 10 pacientes. Bueno, lo que hacemos es atender primero al resto de los pacientes y por último vamos a atender a este paciente en el aislamiento respiratorio, ¿bien? Porque si tenemos un solo equipo, bueno, no podemos desproveer al resto de los pacientes y no realizar el control de los signos vitales. Estamos hablando ahora en casos, digamos, que tenemos recursos, material suficiente y que podemos dejar un equipo completo para el control de los signos vitales en esta habitación. Pero no es exclusivamente, digamos, para este paciente en el aislamiento respiratorio. Si me tengo que sacar los elementos de control de signos vitales de este paciente de la habitación, previamente se realiza la desinfección, ¿sí? Y se pueden sacar de la habitación,
Bien, ahora, ¿cómo se realiza la desinfección de esta habitación? Bueno, supongamos que el paciente se va de alta, ¿no? Entonces, la habitación, ¿sí?, se va a limpiar se va a desinfectar con agua y detergente, bien, y luego se limpia con cloro al 1%, ¿sí? Luego, por ejemplo, el paciente con tuberculosis, hay que esperar al menos 6 horas a que el paciente se haya retirado y previa limpieza para poder volver a utilizar la habitación, ¿de acuerdo? Ahora, quiero aclarar algo aquí. Supongamos que nosotros tenemos 2 pacientes con tuberculosis pulmonar en la misma habitación. Uno de los pacientes ingresa por la tuberculosis y además tiene un ACV de base. Y el otro paciente tiene una tuberculosis y además de la tuberculosis resolvió, no sé, una hemorragia digestiva, se me ocurre, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el primer paciente ya resolvió, ¿sí?, su patología de base, es decir, el motivo del ingreso, que fue el ACV, a lo mejor secuela o no, pero ya lo resolvió, no tiene criterio clínico para seguir internado, y luego de la serología de la tuberculosis, yo ya sé que ese paciente no contagia, entonces puede salir a la comunidad, ¿bien? ¿Puedo yo ingresar a esa cama otro paciente nuevo? ¿Cuándo? ¿Puedo ingresar yo ahí un paciente nuevo si yo sé que la serología para la tuberculosis del paciente que se encuentra en la cama 2 no se encuentra en fase de contagio? ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo ingreso un nuevo paciente a esa habitación, ¿sí?, a esa cama que fue dada de alta el otro paciente, y al lado tengo un paciente con tuberculosis que aún está en la fase de contagio, lo más probable es que me va a contagiar al paciente que ingresó, ¿sí? Así es que antes de ingresar a un paciente a esa habitación, ¿sí?, tengo que asegurarme que el paciente que está al lado no está en la fase de contagio, ¿de acuerdo? Si no, el paciente que quedó solo continúa en el aislamiento respiratorio hasta que termine la internación, ¿sí? Quiero aclararles esto, chicos, porque es muy habitual en las instituciones hospitalarias que ni bien se va un paciente, ya se desea ocupar esa cama con otro paciente, ¿bien? No quiere decir que no se pueda hacer, sino es que tenemos que tener en cuenta estos aspectos que les acabo de mencionar para evitar contagiar al paciente que ingresa con la enfermedad transmisible que tiene aún el otro paciente, ¿bien? Perfecto. Miren, cuando yo hablo de por qué es importante conocer los tipos de aislamientos, ¿sí?, y conocer la epidemiología de las enfermedades, hago referencia a esto de que yo tengo que saber, ¿sí?, qué tipo de patologías tiene mi paciente, cuál es la enfermedad infectocontagiosa que tiene y saber, ¿sí?, cuánto tiempo dura, bien, el contagio de esa enfermedad transmisible. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ir ahora rápidamente, ¿sí?, a el aislamiento del tipo por gotitas. Ahí se los muestro, ¿sí? Habíamos dicho en cartel de color azul, ¿sí? ¿En qué se diferencia este aislamiento respiratorio por gotitas? Bueno, no solamente se diferencia en el tipo de agente patógeno que vamos a aislar, sino que además tiene que ver con el tamaño de la partícula que contagia. ¿Bien? Miren, cuando hablábamos recién de aislamiento estricto por aerosoles, ¿sí?, hablamos de un microorganismo, ¿sí?, que tiene un tamaño muy inferior, bien, a los patógenos que aislamos en el aislamiento respiratorio por gotitas, que es más grande la molécula, ¿sí? Es decir que en este aislamiento respiratorio por gotitas, cuando el paciente expectora, tose, bien, y expulsa al exterior este agente patógeno, ¿sí?, tiene, bien,
viaja hasta 1 metro de distancia y cae al piso, ¿sí? A diferencia del aislamiento estricto o por aerosoles, donde el microorganismo, al ser expulsado, ¿sí? eh, queda disperso en el aire, suspendido en el aire, durante más tiempo. ¿Por qué? Porque la molécula es más pequeña, ¿sí? Fíjense en cómo en el aislamiento respiratorio por gotitas, aquí nosotros vamos a agregar al virus del COVID, ¿sí? Entra aquí en el aislamiento respiratorio por gotitas. Es por eso que en época de pandemia se insistía con esto de el distanciamiento social. ¿Por qué? Porque la persona infectada, al toser, bien, o estornudar, el virus era expulsado, pero al metro cae al piso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la molécula es más grande, ¿bien? ¿Qué tipo de patógenos ahora entran en este aislamiento respiratorio por gotitas? Aquí va. Entra, por ejemplo, el antivirus, la influenza, la parainfluenza, el Mycoplasma pneumoniae, el Streptococcus del grupo A, ¿sí? La meningitis, la parotiditis, ¿bien? Estos patógenos, entre otros, son los que entran en el aislamiento respiratorio o por gotitas. Ahora, similar al aislamiento aéreo, ¿sí? ¿Qué tiene este aislamiento? Bien, ¿por qué les voy diciendo esto así? Les voy haciendo las comparaciones. Porque después se les hace un lío bárbaro cuando van a estudiar los diferentes tipos de aislamiento. Bien, para que ustedes lleven un orden, ¿sí? Tienen que saber qué tipo de patógeno entra en cada tipo de aislamiento, ¿bien? Y cuáles son las normativas específicas para ese tipo de aislamiento, ¿bien? Entonces, la similitud con el aislamiento estricto o por aerosoles es que también es de las vías aéreas respiratorias, ¿bien? La diferencia es que en el aislamiento respiratorio por gotita, el microorganismo es de mayor tamaño, la molécula, y lógicamente, ¿sí? Los agentes infecciosos son diferentes, ¿sí? Los agentes patógenos, perdón, son diferentes, ¿no? Bien, aquí digamos, entonces decimos que en el aislamiento respiratorio o por gotitas entra también ahora el COVID-19, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las normativas específicas para este tipo de aislamiento? ¿Sí? Aquí vamos a usar barbijo quirúrgico, ¿sí? Gafas o antiparras, ¿bien? Aquí vamos a usar blusón, vamos a usar guantes, ¿bien? La puerta en este tipo de aislamiento no necesariamente tiene que estar cerrada, ¿bien? ¿Por qué? Porque la molécula es más pesada y cae al metro de distancia. Tiene que existir, ¿sí? Entre paciente y paciente, ¿bien? Tiene que existir 1 metro de distancia, ¿bien? Y en este tipo de aislamiento, cuando el paciente sale a hacerse un estudio, también sale con la máscara quirúrgica, ¿bien? Aquí se le aconseja a los familiares, ¿sí? Que antes de ingresar a la habitación, al igual que en el aislamiento estricto por aerosoles, se coloquen un barbijo quirúrgico, ¿sí? Al retirarse de la habitación, se cambien el barbijo quirúrgico y se realizan un lavado de manos con alcohol en seco, se limita el acceso también del familiar a la habitación, ¿bien? En este tipo de aislamiento respiratorio por gotitas, la ventana tiene que estar abierta, ¿bien? Y lo mismo que para el aislamiento estricto por aerosoles, cuando el paciente se retira, se realiza una limpieza, ¿sí? Con agua y detergente, y posterior vamos a colocar el hipoclorito al 1%, es decir, el cloro al 1%, ¿bien? Esto para el aislamiento respiratorio o por gotitas, ¿sí? Vamos entonces ahora con el aislamiento, quisiera seguir por el aislamiento de contacto, ¿bien? Aquí en el aislamiento de contacto van a haber grandes diferencias, ¿sí? Por empezar, por el agente patógeno que vamos a aislar, ¿bien? Por ejemplo, diarreas del tipo infeccioso. ¿Por qué les digo del tipo infeccioso?
Porque el paciente puede presentar diarrea por diferentes causas. Por ejemplo, si el paciente está con una sonda nasogástrica para alimentación y el alimento pasa un gran volumen en corto tiempo, ese paciente probablemente les va a hacer diarrea. Si el paciente, por ejemplo, está con algún antibiótico, sí, que como reacción adversa causa diarrea, por ejemplo una vancomicina, el paciente les va a hacer diarrea. Si el paciente, por ejemplo, un paciente celíaco, lo más probable es que ese paciente les haga diarrea, ¿sí? Ahora, estamos hablando de diarrea, bien digo, sí, que son del tipo infeccioso. El paciente tiene diarrea, pero porque tiene una infección, ¿bien? Y, por ejemplo, puede ser por un rotavirus, por una salmonela, una shigella, ¿sí?, que causan diarrea en ese paciente. Lo que se hace es, el paciente tiene diarrea, y continúa con diarrea, y en la clínica no acompaña, bien, con que ese paciente presente diarrea, ¿sí?, es decir, la historia clínica del paciente no me dice a mí de que ese paciente probablemente pueda hacer diarrea. Por ejemplo, si una historia clínica hace que el paciente tiene celiaquía, y bueno, sí, el paciente probablemente esté haciendo diarrea por la celiaquía. Bien, ahora, si a mí la historia clínica no me dice nada, ¿sí?, que indique que este paciente pueda estar haciendo diarrea por eso, entonces probablemente ese paciente esté haciendo una diarrea de tipo infeccioso. Lo que se hace es, se hisopa al paciente, ¿sí?, se realiza un hisopado anal y se manda a cultivar. Inmediatamente ese paciente queda en aislamiento de contacto hasta que sepamos el resultado, ¿sí? También vamos a hablar, sí. Disculpe que le interrumpa. Andrés dijo que el chico que iba en el colectivo dijo que se quedó sin señal y que se le desconectó la clase, si lo puede aceptar. Ah, qué pena. Bueno, sí, que me mande, que se conecte y así lo acepto. Bueno, profe. Ahí Bueno. está, Dani. Muchas gracias. Gracias, profe. Ah, bueno, Andrés, muy bien. Bueno, ¿qué vamos a aislar aquí también en el elemento de contacto? Por ejemplo, úlceras, quemaduras, heridas abiertas que estén con secreción, ¿sí?, abundante, puede ser con o sin cultivo positivo, pero aquí vamos a aislarlos también en el aislamiento de contacto, ¿sí? ¿Qué más vamos a aislar? Profe, Puede ¿podría ser repetir lo último que dijo de los aislamientos? O sea, ¿qué personas habías que aislar? en el aislamiento de contacto, Sí, los últimos que dijo. diarreas de tipo infeccioso, como el rotavirus, adenovirus, salmonela, shigella, ¿sí?, úlceras, quemaduras y heridas abiertas, ¿bien? Luego, colonización con agentes infecciosos, ¿bien?, que sean multiresistentes, ¿bien? Por ejemplo, un enterococcus que es resistente a la vancomicina, ¿no? La vancomicina es un antibiótico, ¿bien? El Staphylococcus aureus, la pseudomona, la Cinetobacter, una Klebsiella, un Escherichia coli bleh, ¿bien? El Clostridium difficile, la varicela y el herpes zóster se aíslan también aquí en el aislamiento de contacto. Son todos, chicos, gérmenes, patógenos que ustedes se van a tener que familiarizar con esos nombres porque los van a ver muy frecuentemente en el hospital, ¿bien? Entonces, todos estos tipos de gérmenes que son transmisibles, se aíslan en el aislamiento de contacto, ¿bien? ¿Cuáles son ahora las consideraciones especiales que nosotros vamos a tener con estos pacientes en el aislamiento de contacto? Bueno, aquí es todo diferente. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Está el posquirúrgico en el aislamiento de contacto? En el aislamiento de contacto, no. No entra aquí. Claro, Salvo que esté infectado, es decir, el paciente presenta, yo veo que tiene secreciones, ¿sí? Si yo veo que el paciente está con una secreción, ¿sí?, entonces ahí sí lo coloco en un aislamiento de contacto, ¿bien? Pero no necesariamente. Si yo veo que sale una secreción, entonces sí, lo ideal es colocar al paciente
en un aislamiento de contacto. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, pero Bueno, entonces estábamos hablando de cuáles son las consideraciones especiales en este tipo de aislamiento de contacto. Bueno, aquí es todo diferente al aislamiento respiratorio, ¿sí? Entonces, aquí el problema es que el paciente, ¿sí? Nosotros ya no sufrimos, ya no corremos el riesgo de que el paciente nos contagie a través de las vías aéreas, ¿sí? Aquí el peligro está en que el paciente nos puede contagiar, ¿sí?, de una enfermedad transmisible infecciosa a través del contacto, justamente. ¿Por qué? Porque el paciente tiene este microorganismo patógeno, este patógeno que va a transmitir una enfermedad, ¿sí? ¿Dónde? Cerca de la superficie de la piel. ¿Ven? Porque estamos hablando de quemaduras, estamos hablando de heridas, ¿sí? Estamos hablando de que el paciente puede tener un patógeno en la orina o en la materia fecal, ¿bien? Así que el peligro aquí está en el contacto con el paciente, ¿sí? Hasta aquí, en los tres tipos de aislamiento que estamos viendo, ¿sí?, el riesgo existe en que el paciente nos puede contagiar a nosotros, ¿bien? Eso quiero que les quede claro. Entonces, por lógica, ¿qué se va a hacer indispensable aquí en el equipo de protección personal con el paciente? Bueno, se va a hacer indispensable aquí el uso del blusón. Perdón, chicos, que mi perro está en el fondo ladrando y tal vez lo pueden llegar a escuchar. Blusón, guantes, ¿sí?, barbijo quirúrgico y antiparras. Bien, miren, en muchas bibliografías ustedes no van a encontrar el barbijo quirúrgico como parte del equipo de protección personal en el aislamiento de contacto, ¿sí? Porque antiguamente no lo utilizábamos, ¿sí? Pero con esta aparición del COVID resulta que se hace indispensable también el uso del barbijo para los pacientes en el aislamiento de contacto, ¿bien? Supongamos que tenemos un paciente que está aislado de contacto porque tiene una escara, ¿sí?, que está infectada con una salmonela, con una pseudomonas, ¿bien? Bueno, la pseudomonas ya, ojalá que cuando vayamos al hospital ustedes lo puedan apreciar, porque tiene un olor muy característico la pseudomonas, ¿bien? Entonces, tenemos un paciente en aislamiento de contacto porque tiene una escara, bien, que está infectada con una pseudomonas, ¿sí? Ahora, resulta que este paciente también también está con COVID, ¿bien? Y aún no está, ¿sí?, en el periodo de manifestación de signos y síntomas. Y nosotros atendimos a ese paciente, ¿sí?, por la pseudomonas o utilizamos todo el equipo de protección personal de acuerdo al aislamiento de contacto, pero como no era necesario el barbijo quirúrgico en el aislamiento de contacto, no lo utilicé, y luego, ¿sí?, el paciente comienza con la sintomatología para el COVID-19. Resulta que probablemente nosotros también terminemos contagiados de COVID porque no utilizamos el barbijo quirúrgico. Así es que por esto, este es el motivo por el que yo les aconsejo, ¿sí?, que en el aislamiento de contacto también utilicen el barbijo quirúrgico. ¿Bien? Para este paciente, ¿qué más? Miren, con este paciente, la habitación, la puerta tiene que estar, no necesariamente tiene que estar cerrada la puerta, ¿sí? Para este paciente, bien, si tiene que salir a hacerse algún estudio, bueno, el paciente va con blusón y barbijo quirúrgico, ¿bien? Si este paciente tiene que salir de la habitación para hacerse un estudio, este paciente va a ser el último paciente que va a salir a hacerse un estudio, ¿sí? Y yo le aviso, digamos, si el paciente tiene una ecografía, bueno, entonces llamo y le digo al personal que se encuentra en ese lugar, les advierto de que el paciente está en un aislamiento de contacto. ¿Por qué?
Porque los aislamientos de contacto son los últimos pacientes a los que se les realiza estudios, ¿sí? Sepan que los equipos, los ecógrafos, los resonadores, ¿bien? No solamente son utilizados por los pacientes en aislamiento de contacto, chicos, son utilizados por los pacientes que se encuentran internados que no tienen ninguna patología infecciosa, por pacientes ambulatorios, ¿sí? Por pacientes de guardia. Entonces, si yo mando a ese paciente que está en un aislamiento de contacto a las 9 de la mañana, imagínense en todas las horas que después van a seguir ingresando pacientes a hacerse estudios y corren el peligro, ¿sí? De contagiarse de un agente patógeno que tiene este paciente por lo que está en el aislamiento del contacto. Así es que este paciente es el último que va a ingresar a hacerse un estudio. Yo lo advierto, llamo y digo, mire, este paciente que usted me está pidiendo está en un aislamiento de contacto. Entonces, bueno, el técnico o el médico que se encuentra en el lugar donde se hacen los estudios, me lo va a pedir al último a este paciente, ¿sí? También con estos pacientes en aislamientos de contacto, bien, aquí vamos a tratar de que este paciente no comparta los elementos para el control de los signos vitales con otros pacientes, ¿sí? Además, con este paciente es el último que nosotros vamos a atender, ¿sí? Y con este paciente en aislamiento de contacto ustedes tienen que tener cuidado y la precaución de que el personal de limpieza, bien, no utilice los elementos de higiene y limpieza con otros pacientes. Es decir, que este paciente tiene que tener en su habitación, ¿sí? Es decir, la mopa, el pañito con el que limpia, el baldecito, todo en la habitación del paciente y es exclusivo para ese paciente. Eso no se comparte con otros pacientes, ¿bien? Y restringir al máximo el ingreso de personas a la habitación de este paciente, ¿sí? Bien, vamos ahora por último al aislamiento protector, ¿sí? Que está indicado acá, bien con un cartel de color gris, que puede ser blanco también, ¿sí? Entonces, ¿cuándo está indicado el aislamiento protector, ¿sí? O neutropénico, ¿sí? Bueno, este tipo de aislamiento, chicos, está indicado cuando yo tengo pacientes que están inmunosuprimidos, ¿sí? Pacientes trasplantados o pacientes en tratamientos oncológicos, ¿bien? Miren, por ejemplo, yo tengo un paciente que va a ser trasplantado de, no sé, de riñón, ¿sí? Bueno, lo ideal es colocarlo a ese paciente previa cirugía en un aislamiento del tipo neutropénico, ¿bien? Y post-quirúrgico inmediato, paciente trasplantado, estamos hablando, ¿bien? Ese paciente queda en el aislamiento neutropénico o protector exclusivo, estricto, ¿bien? Pacientes oncológicos que se encuentran haciendo tratamiento de quimioterapia, ¿bien? Cuando el paciente les entró en neutropenia, ese paciente tiene que inmediatamente ser colocado en un aislamiento protector, ¿bien? Y los pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? ¿Qué es lo que significa esto? Quiere decir que el sistema de defensa de ese paciente ha disminuido, ¿de acuerdo? Entonces, pensando en esto, miren, en el aislamiento, ya se los dije recién, en el aislamiento respiratorio por gotitas, en el aislamiento estricto por aerosoles, en el aislamiento de contacto, ¿de acuerdo? Es el paciente el que puede contagiar. Ahora, en el aislamiento protector, somos nosotros los que podemos contagiar al paciente, ¿bien? ¿Por qué? Porque su sistema de defensa está disminuido, ¿sí? ¿Cuáles son las consideraciones especiales, la normativa específica para este tipo de paciente en el aislamiento protector, ¿sí? Este paciente, la puerta tiene que estar cerrada, ¿sí? Este paciente, ¿sí? No comparte los elementos para el control de los signos vitales con los otros pacientes en lo posible.
Ahora, si yo tengo que sacar los elementos de protección personal, de control de signos vitales de esta habitación, porque, no sé, porque no tengo más, bien, puede salir de la habitación. Ahora, cuando yo tengo que regresar a la habitación con los elementos para el control de signos vitales con ese paciente, tengo que realizar, ¿sí?, una exhaustiva limpieza de los elementos para control de signos vitales con ese paciente. Lo ideal es que se disponga de un equipo para el control de signos vitales exclusivos para ese paciente. Lo mismo que con el aislamiento de contacto, ¿bien? Ahora, si no nos queda de otra que sacar los elementos para control de signos vitales, bueno, ¿sí? Sobre todo en el aislamiento protector, debo realizar una exhaustiva limpieza, desinfección de los elementos para el control de signos vitales antes de ingresarlos a la habitación del paciente, ¿sí? También en este aislamiento protector vamos a limitar el ingreso, ¿sí?, de personas, de familiares. No se pueden ingresar, por ejemplo, alimentos que sean crudos, ¿bien? Aquí tenemos que controlar que los alimentos que ingresen sean cocidos, frutas, verduras, todo cocido, ¿bien? Limitar, como les dije, el ingreso de personas, familiares, ¿sí? Advertir, educar al paciente, al familiar, que si presentan patologías respiratorias, no visiten al paciente. El personal de la salud que presente, por ejemplo, algún signo o síntoma de patología respiratoria, no puede ingresar a la atención de ese paciente, ¿sí? Y este paciente, a diferencia del aislamiento de contacto, pregunta examen, es el primer paciente que se atiende, ¿sí? Dijimos, en el aislamiento de contacto, el último paciente que se atiende es este. En el aislamiento protector, el primer paciente que se atiende es este, ¿sí? En este paciente con aislamiento de protector también, chicos, lo ideal es que se le cambien las sábanas todos los días a este paciente, ¿bien? Si este paciente tiene que salir a hacerse un estudio, a diferencia del paciente en aislamiento de contacto, es el primero, como les dije, que se atiende, ¿sí? Es el primero que mandamos a hacer un estudio, este paciente en el aislamiento protector. Si tiene que salir de la habitación, este paciente sale con barbijo quirúrgico y con blusón, ¿bien? Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer la desinfección de la habitación de este paciente? Bueno, lo mismo, con agua, detergente, ¿sí? Y con el hipoclorito al 1%. ¿Bien? Existe ahora en el mercado un producto que se llama Biodex, ¿sí?, que se prepara en 1 litro de agua y un sobre de Biodex, ¿bien? Tiene un color rosado, oscuro, ¿bien? Y se prepara en una botella de color claro, ¿sí?, que justamente se prepara en una botella de este color. ¿Por qué? Porque pasadas las 24 horas, este producto, ¿sí?, pierde ese color rosado intenso y queda de un color rosado más clarito, ¿bien? Eso significa que el producto ya perdió su eficacia, ¿bien? Ya no sirve para limpiar superficies. Es decir que esto ustedes lo tienen que saber y hacerlo saber, ¿sí? Yo, miren, desde el principio les he dicho, sean celosos con sus pacientes, cumplan y hagan cumplir, ¿sí? Así es que debemos fijarnos en qué condiciones, por ejemplo, si cuentan con este producto que se llama Biodex, que es un desinfectante, que limpia superficies, por ejemplo, las bombas infusoras, mesadas, elementos para los controles de signos vitales, puertas, las barandas de las camas, ¿bien? Si no se encuentra de un color rosa fuerte, quiere decir que ya han pasado más de 24 horas y se tiene que preparar nuevamente, ¿sí? Bien, existen un tipo de aislamiento, ¿sí?, que se denomina aislamiento en corte. ¿Y qué es el aislamiento en corte? El aislamiento en corte se establece cuando yo tengo 2 pacientes, ¿sí?,
que comparten el mismo agente infeccioso. Y escuchen esto, mismo agente infeccioso. Yo tengo, les voy a dar el ejemplo. Tengo 5 pacientes con COVID, ¿bien? Uno al lado del otro, ¿sí? Es decir, que comparten el mismo agente infeccioso, ¿sí? Ahora, resulta que el paciente que está en la cama 1, además de tener COVID, tiene una escara, porque viene de la terapia y en la terapia se escaró, ¿sí? Y ese paciente, además de tener COVID, como les digo, tiene una escara y esa escara está infectada con una pseudomonas. ¿Bien? Y el paciente que está en la cama 2, además de tener COVID, tiene, no sé, tiene una Cinetobacter, ¿sí? Y el paciente que está en la cama 3 tiene, además del COVID, presenta, no sé, le estoy diciendo cosas, una hemorragia digestiva, por así decir. ¿Qué es lo que comparten? Comparten el mismo agente infeccioso, aunque las patologías de base sean diferentes, ¿sí? Ahora, yo sabiendo que estos pacientes comparten el mismo agente infeccioso, pero que además están infectados, ¿sí?, con otro tipo de germen. Por ejemplo, el paciente de la cama 1, si yo no lo sé, al menos tengo que sospecharlo, ¿sí?, de que esa úlcera puede estar infectada. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo tengo que tener cuidado aquí en el aislamiento en corte? Cambiarme los guantes y el blusón entre paciente y paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo hago, este paciente que está en la cama 1, que además de tener COVID, ¿sí?, tiene una úlcera infectada por una pseudomonas, si yo no me cambio el blusón y los guantes posterior, ¿sí?, al contacto con ese paciente, me voy a llevar la pseudomonas en mis manos a los otros pacientes, ¿bien? Así es que, cuando tengo aislamientos en corte, me cambio blusón y guantes, ¿sí?, entre paciente y paciente. Lo mismo que con los elementos para el control de los signos vitales. Termino de atender a un paciente, ¿sí? Lo ideal es hacerlo así. Yo termino de atender a un paciente, le hago todo a ese paciente, hago la desinfección apropiada para los elementos de control de signos vitales, lavado de manos con alcohol en seco, me cambio guantes, me cambio blusón y me voy al otro paciente, y así sistemáticamente, ¿bien?, para justamente cortar con esta cadena de infección. ¿Bien? Bueno, ese es el aislamiento en corte entonces. Cuando yo tengo, ¿sí?, 2 pacientes que comparten, 2 o más, lógico, que comparten el mismo agente infeccioso. Y esos son los cuidados que ustedes tienen que tener con estos pacientes en corte. No quiere decir que porque estamos todos juntos en una habitación, aislados en este caso, por ejemplo, por el COVID, voy a atender a todos con los mismos guantes y el mismo blusón, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes comprendan. Entre paciente y paciente yo me cambio los guantes, me cambio el blusón, ¿sí?, hago una correcta desinfección de los elementos para control de los signos vitales, me lavo las manos, ¿bien? En este caso, como no voy a salir de la habitación, con un lavado en seco con alcohol, ¿sí? Bien. Entonces, digamos, y quiero que se imaginen esto. Yo tengo 10 habitaciones, ¿sí? Tengo 10 habitaciones. En 5 habitaciones tengo pacientes que no tienen ningún tipo de agente infeccioso. En 5 habitaciones. Tengo un paciente, una habitación, digo, donde tengo un paciente en aislamiento protector, ¿sí? Tengo 2 habitaciones con pacientes
en aislamiento respiratorio y tengo 2 habitaciones con pacientes en aislamiento de contacto, ¿sí? Ahora yo les pregunto, ¿qué paciente van a atender primero ustedes? Del aislamiento protector. En aislamiento protector. Muy bien, el aislamiento protector. Ese es el primer paciente al que yo voy a atender. Y luego, Respiratorio. ¿me parece? Porque por último sería el de contacto. No, el de contacto es al último. Por eso, primero respiratorio y último el de contacto. O sea, después el de protector. Profe, ¿no seguiría el de estricto? En segundo lugar, voy a atender El por gotita. En segundo lugar, voy a atender a los pacientes que no tienen ningún contagio, ninguna enfermedad infecciosa. ¿Sí? ¿Ahí vamos? ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos 5 habitaciones donde teníamos pacientes que no tenían ningún tipo de enfermedad infecciosa? Bien. Entonces, primero protector, después atendemos a los pacientes que no tienen ninguna enfermedad infecciosa. Tercero, atendemos a quién, aislamientos respiratorios o de contacto. Respiratorio. Respiratorios, ¿sí? Y por último, vamos a atender a los pacientes en aislamiento de contacto, ¿bien? Ahora, ¿yo qué le digo a este paciente de aislamiento de contacto y a su familiar? ¿Por qué les digo esto? Porque este paciente y su familiar, ¿sí? En algunos casos el paciente está aislado de contacto pero deambula por la habitación, ¿sí? Yo debo indicarle que no puede salir de la habitación, ¿de acuerdo? Inclusive hasta el familiar que esté en el aislamiento de contacto con el paciente, debo educarlo, ¿sí? Y recordarle que tiene que limitar las salidas de la habitación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este familiar puede salir a hablar por teléfono al pasillo, a cargar agua, a comprar, ¿bien? Quiere ir a hablar con el médico, se dirige hasta la enfermería, charla con otros familiares, ¿sí? Bueno, tenemos que educar al familiar y recordarle que debe salir de la habitación lo menos posible. ¿Por qué les digo esto? Porque este familiar, cuando ingresa, chicos, es lógico que quiere tocar a su familiar ahí enfermo. Entonces lo toca. ¿Y dónde se encuentra el riesgo de contagio? Justamente en el contacto con ese paciente. Yo no educo a ese familiar para que limite la salida de la habitación, para que antes de salir de la habitación se efectúe un correcto lavado de manos, ese familiar va a salir con el patógeno en las manos y lo va a ir depositando en cuanta superficie encuentre. ¿Me entienden? Así que por esto que se hace fundamental que yo eduque al paciente y al familiar respecto a las medidas de aislamiento de contacto. ¿Bien? Lo mismo que para el familiar en el aislamiento protector, ¿sí? Exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Por qué tiene que limitar salir al exterior este familiar? Bueno, porque desde afuera puede ingresar un patógeno a la habitación, ¿sí? En el aislamiento respiratorio, ¿en qué voy a educar al paciente, al familiar? Mire, mientras esté en el interior de la habitación, tenga el barbijo puesto, ¿sí? Sobre todo el familiar, tiene que tener el barbijo puesto. El paciente, cuando sale de la habitación a hacerse un estudio, tiene que llevar el barbijo quirúrgico puesto, bien colocado, ¿de acuerdo? Perfecto. Hablemos ahora de cómo hacemos con la ropa de cama en estos pacientes. Ya dijimos que en el aislamiento protector lo ideal es que se cambien las sábanas una vez por día, ¿sí? Es decir, todos los días. Bien. En el aislamiento de contacto, la ropa de cama tiene que salir en una bolsa, ¿sí?
desde el interior de la habitación cerrada, lo ideal es que sea en bolsa roja. Pero ¿qué pasa si no tengo bolsa roja? Bien, bueno, entonces puede ser de color amarillo, puede ser, chicos, a veces no tenemos ni siquiera bolsa de ningún color, tenemos una bolsa transparente. Acá lo importante es que se cumplan los principios de la técnica, ¿sí? Que tenga un cartel grande que diga aislamiento de contacto, ¿bien? ¿Por qué? Porque esta ropa luego, lógicamente, va a un lugar donde, ¿sí? Se separa la ropa, se les hace un proceso y luego se lava, ¿no? Bueno, lleva un proceso diferente el lavado de ropa cuando el paciente está en el aislamiento de contacto, ¿de acuerdo? Así es que tiene que salir bien rotulado con un cartel al menos que diga aislamiento de contacto, ¿bien? Yo les tengo aquí los elementos de protección personal, ¿sí? Y les voy a enseñar cómo se ponen estos elementos de protección personal. Es muy importante, lógicamente, ingresar a los aislamientos con el equipo de protección correcto y adecuado, pero más importante aún es saber quitarse el equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque si yo no sé quitarme correctamente el equipo de protección personal, corro, ¿sí?, el riesgo de contagiarme. Bien, así es que, miren, yo aquí tengo barbijo de tipo quirúrgico, ¿sí? Y tengo a propósito, aquí lo he dejado en su bolsita de madera, el barbijo 3M o N95, ¿bien? Que es este que está aquí, ¿sí? Barbijo 3M o N95, ¿bien? ¿Qué dijimos? Este barbijo lo utilizamos, por ejemplo, en el caso de tuberculosis pulmonar o en el caso del COVID-19. ¿Bien? Tengo además las gafas. Sí, estas son muy simples, chicos. Vienen unas antiparras, bien, que tienen un reborde plástico, ¿de acuerdo? Y que impide el ingreso de cualquier tipo de patógeno desde cualquier ángulo. Estas son muy básicas, ¿no? Tengo además aquí cofias, ¿sí? Tengo las botas y tengo blusón y guantes, ¿bien? Todo parte del equipo de protección personal. Ahora, de todos estos elementos que yo les estoy nombrando, sí. Sí, A te Janina escucho. fue que se le apagó el celular y dice si la puede aceptar. Sí, que ingrese. Ahora, chicos, de todos estos elementos de protección personal, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos que son reutilizables? Bueno, el barbijo 3M o N95 es reutilizable, ¿sí? Las antiparras también son reutilizables, y en el caso de que tengan máscara facial, que yo aquí no la tengo, pero bueno, creo que la mayoría sabe a cuáles me refiero, se pusieron muy de moda en la pandemia, ¿sí? Que son las máscaras que nos protegen toda la vía aérea superior, ¿sí? Y los ojos. El resto es todo descartable, es decir, blusón, guantes, cofia, botas y barbijo quirúrgico, todo es descartable. ¿Bien? Ahora les voy a enseñar cómo nos vamos a colocar este equipo de protección personal de acuerdo al tipo de aislamiento donde vamos a ingresar. ¿Bien? Vamos a comenzar entonces, ¿sí?, por un tipo de aislamiento respiratorio con gotitas. Miren, dijimos que para el aislamiento por gotitas, ¿sí?, salvo que sea el COVID,
no es necesario tener barbijo 3M o N95. Bien. Yo tengo la cofia, que pueden o no utilizarla, ¿sí? Las antiparras, que yo les recomiendo que las utilicen. ¿Por qué? Porque el paciente puede toser, estornudar en algún momento, y si yo no tengo las antiparras puestas, bien, tengo desprovista las mucosas, ¿sí?, de los ojos. Entonces, cuando yo tengo las antiparras, si el paciente tose o estornuda, bien, los germes, los patógenos quedan en los lentes, en las antiparras, bien, y no pasa nada. Ahora, ¿qué es lo primero que yo me voy a colocar aquí? ¿Sí? Lo primero que yo me voy a colocar cuando voy a entrar a uno de estos tipos de aislamiento son las antiparras. ¿Sí? Me coloco las antiparras, luego me coloco la cofia. Recuerden que este es descartable, ¿no? Me coloco la cofia. Y ahora me voy a colocar el barbijo, ¿sí? Ahí. Las asas del barbijo tienen que ajustar bien por detrás de las orejas. Ahí vamos. Miren, les voy a enseñar un secreto. Aquí, para que no se les empañen los vidrios de las antiparras, ¿sí?, pueden colocarle una pequeña película de detergente y luego le pasan un papel secante, y después cuando se ponen las antiparras no se les empaña. ¿Bien? Ahí vamos. Ahora me voy a colocar el blusón, ¿sí? Me coloco el blusón. El blusón tiene para ajustar arriba y abajo en la cintura, ¿sí? Ahí. Ajusto. Y tengo que ajustar arriba y abajo. No es que solamente me lo voy a atar en la cintura, no. Hay que ajustarlo arriba y hay que ajustarlo abajo, ¿sí? Ajusto abajo. Miren, yo para asegurarme de que pues si no se me corre el blusón, lo que hago es le hago un pequeño orificio, ¿sí? Y paso el pulgar. Entonces no corro el riesgo de que se me corre el blusón y que la piel de mi mano quede expuesta al paciente. Y luego, por último, me coloco los guantes. ¿Sí? Aquí, chicos, cuando ustedes entran a los aislamientos, ¿sí?, no es necesario que se pongan doble guante, porque corren más riesgo con el doble guante en quitárselo que colocándose un solo par de guantes. Me coloco guantes, ¿bien? Y estoy listo para entrar a la habitación. Ahora, quiero que me presten atención en una cosa. Si yo voy a entrar a un aislamiento protector, el blusón y los guantes me los coloco en el interior de la habitación, ¿sí? Es decir que el equipo de protección personal de la vía aérea ya lo llevo puesto, ¿bien? Pero el blusón y los guantes me los coloco en el interior de la habitación. Tengo que disponer, cuando preparo la unidad, de una mesita o una silla, ¿sí?, que esté al lado de la puerta al ingreso de la habitación del paciente, donde voy a colocar blusones y voy a colocar guantes. ¿Bien? Entonces, apenas ingreso a la habitación del paciente en aislamiento protector, ahí me coloco los guantes y el blusón. En el resto de los aislamientos, yo ya ingreso con, obviamente, la vía aérea cubierta, los guantes y el blusón. ¿Bien? Perfecto. Resulta que yo ya terminé de atender a este paciente en el aislamiento por gotitas, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque este paciente, imagínense que está con mucha tos, ¿sí?
paciente me ha tosido el barbijo, las antiparras, las gafas y el blusón. Los guantes contaminados. Estoy toda contaminada. ¿Cómo hago? Lo primero que voy a hacer es quitarme los guantes, ¿sí? ¿Cómo me voy a quitar los guantes para no contaminarme? Bueno, lo tomo, miren, desde el interior. Yo aquí estoy cerca del guante para que ustedes me puedan ver, pero lo ideal es que ustedes mantengan lógicamente una distancia, ¿sí? Desde adentro hacia afuera. Todo el material contaminado quedó en el interior. Ahí, chiquitito. Tomo desde el interior del guante hacia afuera. ¿Sí? Descarto inmediatamente en caja con residuo patológico. ¿Bien? Aquí, lavado de manos con alcohol, lavado en seco con alcohol, ¿no? Ahora, a continuación, me voy a quitar el nudo de la cintura. Ahí, ¿sí? Si yo sospecho o hay una evidencia clara de que estoy muy contaminada el delantal adelante, inmediatamente, otra vez, lavado en seco con alcohol, bien, según técnica, si no, no les va a funcionar. Tiene que ser según técnica. Me desprendo arriba. Profe, ¿puedo hacerse un poquito más atrás que no se ve bien? Ahí, mejor. ¿Ahí está mejor? Sí. Profe, ahí se ve mejor. Sí, perfecto. Me desprendo arriba, ¿sí? Si yo tomo, miren, fíjense, tomo el delantal por la parte de adentro, no está contaminado, ¿sí? Así es que tomo el delantal por la parte de adentro y miren, voy hacia adelante, retiro mi cuerpo, me alejo, porque todo esto está contaminado. Así es que lo tomo por el lado, en la espalda, por el lado de adentro, me retiro, ¿sí? Ahora, todo este material contaminado va a quedar del lado de adentro. Termino de sacar las mangas, ¿sí? Como esta es la parte que está limpia, porque es la parte que está en contacto con mi cuerpo, tranquilamente ahí, bien chiquitito, y descarto el residuo patológico. Bien. Nuevamente, antes de salir de la habitación, lavado de manos con alcohol, ¿sí? Salgo de la habitación. Inmediatamente salgo de la habitación, tiene que haber una caja con residuo patológico, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahí? Lo que hago ahí es, miren, y por eso le digo que tienen que tener cuidado con el orden en el que se ponen las cosas. Me voy a quitar el barbijo quirúrgico. Todo esto está contaminado. Entonces lo tomo de esta forma, me alejo, es decir, alejo mi cuerpo y descarto, ¿sí? Sin tocar absolutamente nada. No lo agarro de acá adelante, no lo tomo de esta forma, no. De las asas, alejo mi cuerpo y descarto, ¿sí? Aquí puedo efectuar nuevamente un lavado de manos con alcohol. Me voy a quitar la cofia ahora. La cofia se quita de esta manera, de adelante hacia atrás. Ahí. Y descarto. ¿Sí? Por último, me voy hasta la enfermería. Profe, Bien. ¿cómo se quitaba la cofia, perdón? De adelante hacia atrás. De esta manera. Mire, usted lo tiene puesto así, se quita. De esta forma. Lo toma acá adelante, hacia atrás. Listo. Se descarta, ¿sí? Por último, me voy hasta la enfermería, o puedo tener en el pasillo, ¿sí? Puedo tener el biodex, o puedo dirigirme hasta la enfermería con las antiparras,
con agua y detergente, me quito las antiparras, siempre hacia adelante, de esta manera, ahí, hacia adelante. Deposito en el lavado y realizo un lavado con agua y detergente y dejo secar, ¿sí? Aquí lo ideal es que las antiparras sean de uso personal también, al igual, lógicamente, que el barbijo N95 no se comparte con nadie el N95, ¿bien? Ahora, ¿cómo voy a hacer si tengo que entrar en aislamiento por COVID o si tengo que entrar a un aislamiento por una TBC, ¿sí? Y tengo que usar ese barbijo N95, ¿bien? Ahí les voy a contar. Perfecto. Lo primero que voy a tener en cuenta es lo mismo de recién, ¿bien? ¿Y qué me voy a colocar primero? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me coloco primero? ¿Para qué tipo de aislamiento, profe? No escuché. ¿Aislamiento por COVID o aislamiento por TBC? Las gafas. Gafas. Luego, Cofia. Cofia. La cofia. ¿El barbijo, profe? Barbijo, Barbijo. profe. Barbijo, profe. barbijo. ¿Sí? Barbijo N95. Bien. Ahí voy. Este barbijo, fíjense, tienen dos elásticos, uno en la parte superior, otro en la parte inferior. Así es que el primero que voy a colocar, lógicamente, es el de la parte inferior. Aquí, chicos, agudicen el oído porque se pierde bastante la audición con el barbijo N95. Ahí. Y ahí, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿qué me coloco? La cofia. Cofia. Muy bien. Y ahora, terminando, el equipo de la vía aérea. El camisón, profe. Vía aérea. La máscara. La máscara. Barbijo quirúrgico. Muy bien, barbijo quirúrgico. ¿Sí? Ahí. Y ahora, Ahora el camisón. blusón. Bien. Profe, tiene doble protección. Está el barbijo, el especial Sí. que es. Profe, Ahí va. el doble barbijo es porque es reutilizable el N95. Exactamente. Y ya les voy a contar cuándo puedo obviar el barbijo N95. Entonces, y lo prendo acá atrás. Y por último, Los guantes. 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 Profe, ¿no lleva máscara? ¿Cómo? Que si no lleva máscara. Fíjense en que este no lleva máscara, ¿sí? ¿Y botas tampoco, profe? Miren, chicos, el tema de las botas. Yo tengo que saber quitármelas a las botas. Si ustedes no saben quitarse las botas, se van a contaminar. Así que es por eso que yo no les aconsejo que usen botas. Si ustedes se protegen correctamente la vía aérea, ¿sí? El riesgo de contagio es mínimo, pero ¿qué les digo? Del 0,01%. Bien. Entonces, hoy tengo dificultad para colocar estos guantes porque están... Ahí voy. Aguárdenme ahí, ténganme paciencia. Profesora, Perfecto. y si estamos en un aislamiento por gotitas, ¿Sí? y uno, bueno, pisa el piso y todo eso, pero al rato se traslada a otra habitación, ¿ahí no deberíamos usar las botas? No necesariamente.
¿sí? Porque Bien. muere el patógeno. Recuerden que tiene que estar en contacto con ¿qué? Con algo, Con el huésped. ajá, con el huésped, sí. Bueno, perfecto. Sí, donde sí es necesario, y les diría, parte del equipo de protección personal exclusivo en los quirófanos. En los quirófanos sí o sí se usan las botas y la cofia también, ¿sí? Ok. Bien. Ya estuve en contacto con el paciente en aislamiento por COVID y ahora me tengo que retirar, ¿sí? Aquí lo mismo. Me retiro guantes, ¿sí? Lavado de manos en seco. Me voy acá, desato en la cintura, ¿sí? Lavado de manos en seco. Me voy atrás, desato. Lavado de manos en seco. Tomo desde atrás, voy hacia adelante. Ahí. Descarto. Lavado de manos en seco. Listo. Invicto hasta el momento. ¿Sí? Cuando salgo de la habitación, tiene que estar este tacho que yo les digo con esta caja de residuo patológico. Sin tocarme absolutamente nada, me alejo, me quito el barbijo quirúrgico, ¿sí? Descarto. ¿Bien? Lavado de manos en seco. Me quito la cofia. Descarto. ¿Sí? Aquí me voy hasta la enfermería. Me quito las gafas. Siempre lejos. Y la dejo en el lavado. Me lavo las manos, ¿bien? Lavo las antiparras, las dejo que se sequen. Y ahora me voy a quitar el N95. El N95 tiene una forma especial para sacarlo. Miren, yo acá tengo una servilleta, ¿bien? Entonces yo tomo el N95 por la parte de adelante, de esta manera, ¿sí? Y lo voy a quitar. ¿Bien? Ahí. Bueno, me voy. Ahí, ¿sí? Bien. Ahora, sin tocar el interior del barbijo, ¿ven? Está por afuera puesta la servilleta, por eso yo la tomé así. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Ahí? Sí se ve. Bien. Sí, Perfecto. Sin tocar el interior del barbijo, con el resto de la servilleta envuelven el barbijo. Y les queda como en un sobrecito. ¿Bien? Entonces ahora lo voy a guardar en la bolsa de papel. ¿Sí? Esta bolsa de papel tiene que estar rotulada. Como es de uso personal, pero es reutilizable, ¿sí? Tiene hasta 100 horas de uso este barbijo. No quiere decir, lógicamente, que lo van a usar 100 horas continuas. Me refiero a que tiene 100 horas de uso. Hoy la usé 3 horas, mañana la uso, no sé, 2 y así, les voy contando. Tiene hasta 100 horas de uso este barbijo, ¿sí? O en el caso de que se rompa el barbijo, de que se moje el barbijo, ¿bien? Entonces ahí se cambia, ¿sí? Le coloco mi nombre y mi apellido y voy poniendo la fecha y la cantidad de horas al lado que lo he utilizado. Cuando llega a las 100 horas, se descarta y se pide uno nuevo, ¿bien? Tiene que quedar, cuando tenemos pacientes en aislamientos de tipo respiratorio, ¿no? Y que necesitamos el uso del barbijo N95, lo que hacemos es disponer de una caja donde todo el personal va colocando su bolsita en esa cajita y tiene que quedar en un lugar
seco dentro de la enfermería. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, yo tengo un paciente en el aislamiento respiratorio, ¿no? Paciente con COVID. Pero resulta que yo tengo la máscara facial, ¿bien? Bueno, si yo tengo la máscara facial, no es necesario que yo utilice el barbijo N95. Lo que hago es colocarme un solo barbijo quirúrgico, ¿bien? Y me coloco la máscara facial, ¿sí? Ahora, si ustedes no tienen máscara facial, entonces sí tienen que disponer para ese tipo de aislamientos de antiparras, ¿bien? Del barbijo N95 y por encima del N95 colocarse un barbijo del tipo quirúrgico, ¿bien? ¿Entienden? ¿Entienden Una las diferencias? consulta. El doble barbijo quirúrgico, ¿cumpliría más o menos la misma función que el otro barbijo? Sandra, no le escucho nada. El doble barbijo quirúrgico, profe, ¿sirve en reemplazo del otro barbijo? Del N95. Cuando no hay N95, sí me coloco 2 barbijos quirúrgicos, ¿sí? Y a veces hasta 3 barbijos quirúrgicos dependiendo de la virulencia del paciente. ¿Bien? Ese es en el caso de que yo no tenga barbijo N95 y no tenga máscara facial. Si yo tengo máscara facial, un solo barbijo quirúrgico y la máscara facial. Si no tengo máscara facial, entonces sí, barbijo N95 y el barbijo quirúrgico encima. O si no, 2 o 3 barbijos del tipo quirúrgico si no tengo máscara facial. Si no tengo, digo, barbijo 3M. ¿Bien? Sí. Bueno, chicos, eso es todo. ¿De acuerdo? No sé qué más quería contarles algo, pero no lo quería recordar. Les iba a contar lo que pasó ayer, para que ustedes lo tengan en cuenta y vean la importancia de esto de los aislamientos. Y de esto de que yo les vengo hablando a ustedes desde las normas de bioseguridad, ¿no? Y miren, sucedió ayer que, donde yo estoy en el servicio de rehabilitación, tenía 2 pacientes, ¿sí? Una de mis pacientes comienza con sibilancia y con tiraje bien temprano ayer en la mañana, ¿no? Con dificultad respiratoria y con mucha tos, ¿sí? Al examen físico, como les digo, tos, dolor muscular y articular, ¿sí? Sibilancia, cefalea, y el paciente que estaba al lado, a 2 camas, presentó desde ayer tos, ¿no? El día anterior no había tenido tos, pero ayer sí. Entonces, luego del mediodía, donde nosotros estamos en rehabilitación, no tenemos los días domingos médicos dentro del servicio. Llamé al médico, a la sala de médicos de clínica y conté lo que estaba pasando con los pacientes. Viene la médica clínica, entonces yo le dije, me parece que estos pacientes están con COVID. La médica realiza también el examen físico, estábamos de acuerdo con la clínica y pide un hisopado para los pacientes. Bueno, resultado, a las 6 de la tarde me informan del laboratorio que los 2 pacientes dan positivos para COVID, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Si no hubiéramos aplicado las normas de bioseguridad correctamente, si no hubiéramos utilizado el equipo de protección personal correctamente, ¿sí? Probablemente estaríamos contagiados, mi colega y yo, de COVID. ¿Bien?
Ahora, al utilizar correctamente el equipo de protección personal, aún sin saber que los pacientes, ¿sí?, estaban contagiados de COVID, ¿qué sucede? Que las probabilidades de contagio son ínfimas. Como verán, estoy perfectamente bien, no me pasó absolutamente nada. Lo que les quiero decir es esto, chicos, que tomen conciencia, bien, en la atención de los pacientes. Utilicen correctamente las normas de bioseguridad. Utilicen correctamente el equipo de protección personal con los pacientes y de repente cuando un paciente incursiona con una patología de tipo infecciosa, como ustedes usaron correctamente el equipo de protección personal, a ustedes no les va a pasar absolutamente nada. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasó? Y que yo digo, ¿qué pasó? ¿Dónde se produjo ahí el contagio entre un paciente y el otro paciente? Porque habían 2 camas de diferencia. ¿Sí? Es decir, en el medio estaban 2 camas vacías por 2 pacientes que se fueron de alta, entonces quedan estos 2 pacientes, ¿bien? La distancia entre uno y el otro era aproximadamente de 1,5 metros más. ¿Qué pasó? Que los 2 terminan contagiados del COVID. ¿Y quién? ¿Sí? Fue el transmisor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estos pacientes también recibían la visita de los familiares, ¿sí? Así que lo que hay que analizar es qué pasó que estos pacientes terminan contagiados de COVID. O fue un profesional de la salud, o fue un personal de limpieza, ¿sí? O fue un familiar. Por esto es que es tan importante que yo les digo a ustedes, ¿sí?, que tienen que realizar un buen examen físico en los pacientes, que tienen que dialogar con la familia, que tienen que ser, ¿sí?, los veedores de sus pacientes, cumplir y hacer cumplir las normas que ya están estudiadas y que están establecidas de esta manera por algo, porque han sido estudiadas y saben perfectamente las personas que las crearon, que si se aplican correctamente no existe el riesgo de contraer una enfermedad y que si se aplican correctamente, bien, cortamos con esta cadena de infección y evitamos que un agente infeccioso pase a otro paciente. ¿Me comprenden? Esto era lo que yo quería contarles a ustedes, bien, y para que lo hagan reflexivo y comprendan cómo cuando yo realizo un buen examen físico en un paciente, ¿sí?, puedo detectar rápidamente que algo está sucediendo con ese paciente, bien, cuando conozco la epidemiología de una enfermedad, cuando conozco los signos y síntomas de una enfermedad, ¿sí?, rápidamente puedo advertir que algo está pasando con ese paciente. ¿Comprenden lo que les digo? Sí, Profesora. Así Sí, que bueno, sí, profe. vean Profe, cómo... yo trabajo con pacientes con internación domiciliaria. Sí, A principio de año nos había pasado algo así, nosotros estábamos con un señor en la casa, entonces al estar permanente con ese señor, este hombre salía a diálisis, nada más a la casa. Nosotros sí, en la casa lo único que ocupábamos era barbijo, nada más que barbijo, y estábamos en contacto permanente con él. Y sí, también nos pasó algo así, empezó en la noche con fiebre, en la mañana, pero de la nada, así un día para el otro, en la mañana le avisamos al médico, el médico manda que le hagan el hisopado y el hisopado dio positivo. Y resulta que en el centro de diálisis, en la movilidad, sí, habían puesto a pacientes COVID con pacientes que no tenían COVID, claro, porque ellos los separan. O sea, que adentro de diálisis los dializan en sí, sectores separados, pero en la movilidad los habían mandado juntos. En consecuencia, o sea, nosotros nos hicieron hisopar, mi compañera había dado positivo y yo di negativo, yo había estado toda la noche con él. Y por un descuido de ellos, el hombre terminó falleciendo de COVID.
Claro, bueno, es interesante lo que usted plantea, Sandra, porque vean, chicos, ¿sí? Cómo cuando somos irresponsables, porque esa es la palabra, cuando somos irresponsables en el cuidado, en la atención de nuestros pacientes, podemos complicar el estado clínico, la evolución clínica de un paciente, y ese paciente puede terminar con la muerte, puede culminar en la muerte, como explica Sandra. Un paciente que tal vez, un paciente en diálisis, bueno, no tiene, digamos, tiene una sobrevida corta, pero tal vez no era, si hubiera tenido otros cuidados, ese paciente no se muere. ¿Sí? Lo mismo que nos pasó a nosotros ahora. Esta paciente, que les digo, son dos pacientes, uno de los pacientes está en clínica, de nuevo, en este momento por COVID, y la otra paciente está en la terapia intensiva. ¿Sí? Eh, entonces, vean la gravedad de la situación, ¿sí? Desde varios aspectos. Si yo utilizo correctamente las normas de bioseguridad, utilizo correctamente el equipo de protección personal, lo cumplo y lo hago cumplir bien, las probabilidades de adquirir una enfermedad infecciosa son, ¿qué les digo? Mínimas. Bien. Y las consecuencias para el paciente, ¿sí? También son mínimas. Imagínense, un paciente que ingresa tal vez, ¿sí? No sé, por una hemorragia digestiva, resuelve la hemorragia digestiva, pero resulta que ahora tiene una tuberculosis pulmonar. ¿Por qué tiene ese paciente una tuberculosis pulmonar? Bien. ¿Por qué? Porque salió de adentro de la habitación del paciente que está con tuberculosis. ¿Sí? ¿Comprenden lo que les digo? Entonces, ojo con los pacientes en aislamiento. Bien, cumplan y hagan cumplir. ¿Sí? Sí, Esto es, chicos, profesora. como para que tomemos un poco de conciencia, ¿sí? Del lugar donde estamos trabajando y de lo que estamos haciendo, ¿no? Y cómo cuando no aplicamos correctamente los cuidados y no aplicamos las normas como corresponden, sí podemos terminar contagiados nosotros y contagiar a nuestros pacientes y empeorar el estado clínico de un paciente. ¿Bien? Profe, con los empleados de limpieza también nosotros podemos, Sí, si vemos por supuesto. y todas esas Sí, cosas. exactamente, hay que educarlo, decir, mire, venga, usted va a entrar a este tipo de aislamiento, sabe cómo se hace, sabe lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Porque miren, como les digo, esto es una cadena, chicos. Si nosotros nos cuidamos, bien, pero el familiar, otros colegas, es decir, médicos, nutricionistas, no sé, psicólogos, kinesiólogos, familiares, no cumplen correctamente con las normas que ya están establecidas, de nada sirve que nosotros nos estemos cuidando, ¿bien? Así es que hay que cumplir y hacer cumplir, por eso les digo cumplir y hacer cumplir. Yo como profesional de la salud tengo que saber, tengo que estar en conocimiento absoluto de las normas que salen todo el tiempo, porque esto que yo les estoy enseñando ahora, ¿sí? Se cumplen hasta el momento. Y tal vez el año que viene alguien dice, no, mire, se ha demostrado que si aplicamos esta técnica de tal manera, mejora, no sé, evita la transmisión de tal patógeno, de tal microorganismo, ¿sí? O por ejemplo los del Biodex que les estoy contando ahora. Antes no utilizábamos Biodex, y no utilizábamos con suerte cloro. Con el tiempo empiezan a salir estos productos, ¿sí? Resultado de estudios que se hacen todo el tiempo, ¿bien? Y sale este nuevo producto, bueno, sale al mercado Biodex, veamos, utilicemos, a ver qué pasa. Seguramente más adelante saldrá alguien más y dirá, no, miren, hemos investigado y este producto resulta que mantiene, no sé, las superficies limpias por más tiempo, ¿sí? Pero siempre hay que estar estudiando y hay que estar actualizado. Profe, Sí, justo esta mañana tuvimos una reunión en el hospital específicamente porque habían visto a personal de limpieza con la sí, caja de residuos patológicos que tiene la bolsa sí. roja, echándola en la bolsa de caja de bolsa negra para Ah, ahorrar, digamos, el peso de residuo patológico.
Gracias a Dios que están las cámaras, vieron al chico de limpieza y se tomó una suspensión. Claro, Porque se rompió la bolsa negra fuera del hospital, se cortó un personal que estaba recolectando la basura y le hicieron un juicio al hospital. claro. Mire usted, claro, lo que nos está contando Vanessa, a ver, chicos, eso es, a ver, cumplamos y hagamos cumplir, ¿sí? Porque tal vez nosotros hacemos y cumplimos con las normas que ya están establecidas, ¿bien? A la perfección, y alguien no lo hace. Bueno, esa persona que no lo hizo es la persona que va a terminar, ¿sí?, transmitiendo ese patógeno, ese microorganismo que no queremos que se nos salga de una habitación, ¿bien? Así que por eso, cumplan y hagan cumplir. Es decir, no, mire, venga, esto se hace así, así y así, por esto y por esto, ¿sí? Por eso es que tienen toda una fundamentación científica para ustedes poder defender la causa y decir, no, mire, esto se hace así por esto y por esto. ¿Bien? Sí, Marianela, le escucho. Perdón, es una cosa que me quedó del parcial. Yo había confundido que los elementos cortopunzantes, o sea, se colocan en una caja, en un recipiente rígido que sea de color rojo. Y con una bolsa roja también va, o simplemente en el contenedor rígido rojo y se sella esto. No, una vez que usted tiene, es decir, mire, usted tiene el descartador, que es donde usted va a depositar los elementos cortopunzantes, ¿sí? Se llena hasta las 3/4 partes. Una vez que se llenó hasta las 3/4 partes, yo lo cierro y lo sello, ¿bien? Ese descartador, ¿bien?, se coloca dentro de la caja de residuo patológico y se envía, eso obviamente se incinera, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo coloco este descartador que en su interior tiene, imagínese, agujas, bisturí, ¿sí?, que han sido utilizados con pacientes? Yo lo coloco en una caja con bolsa negra. ¿A dónde va? ¿A dónde cree usted que va esa caja? Claro, va al contenedor de basura común. Claro, por supuesto. Y en su interior usted está mandando, sí, material que está contaminado. ¿Comprende? Sí, claro, cuanto más tiempo, más puede generar bacterias, virus, enfermedades, infecciones. Bien. Por eso es que el descartador, una vez que yo ya lo utilicé, se coloca dentro de la caja de residuo patológico. Sí, cerrado el descartador, pero se coloca en la caja para residuo patológico. Bueno, gracias. De nada. Para que quede más... Bueno, después de que se cierra, se sella, aparte hay una bolsa roja de residuos patológicos que ahí colocamos los guantes, las gasas y los algodones. Esa es una. Y la otra, para mayor protección, se coloca en una caja, puede ser de cartón, con una bolsa roja y adentro el contenedor rígido. Y todo eso va en conjunto aparte. ¿Puede ser? No, usted cierra el descartador, ¿cierto? Donde usted en el interior tiene las agujas, el bisturí, todo lo que ha utilizado usted ahí, cortopunzante, en la atención del paciente. ¿Bien? Sí. Cuando usted selló ese descartador, así como está sellado, lo deposita directamente en la caja de residuo patológico, donde usted descarta, como usted dice, gasas, apósitos, guantes, ¿bien?, material que ha sido utilizado con el paciente, ¿sí? Ahí mismo, en esa caja de residuo patológico, usted va a descartar ese descartador. Ah, buenísimo, muchas gracias. Tenía esa duda. Profe, yo he visto por ahí que cuando le sacan el suero, las vías, sondas, cosas así a los pacientes, los tiran en el mismo basurín del baño, con bolsa negra. No, todo lo que sea que ha estado en contacto directo con el paciente, como usted dice, por ejemplo, las guías del sueros, se descartan en el residuo patológico. Ahora, lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, cuando voy a descartar, le saco la hidratación parenteral a un paciente porque ya no la tiene más indicado, el paciente obito, lo que sí tengo que hacer es descartar, ¿sí?,
el resto del líquido. Bien, primero voy a vaciar ese sachet y después lo descarto. Bien, ¿por qué? Porque las cajas se pesan, ¿sí? Y aunque ustedes no lo crean, o no sé si lo sabían, chicos, es carísimo el residuo patológico. Bien. Sí. Así es que lo que tienen que hacer es vaciar, ¿sí? Vaciar el contenido, ¿bien? Y después descartarlo. Descartan solamente, como les digo, el sachet vacío. Descartan y depositan en el residuo patológico, ¿sí? Profe, la última consulta, la última pregunta. ¿Los pañales también estaban usados, obviamente? Sí, también el residuo patológico, ¿sí? Claro, porque en un hospital de ancianos yo vi que estaban en el baño y tenían abierta, era una caja común con una bolsa media negra con amarillo, pero estaba así expuesta. Cualquiera familiar que fuera al baño se encontraba con eso y el baño estaba inundado con ese olor. Claro, no, chicos, eso es grave, eso no debe suceder, eso debe ir depositado en residuo patológico. Miren, recién lo hemos estado viendo acá, lo hemos estado estudiando, ¿sí? Los patógenos, ¿sí?, que podemos encontrar en la materia fecal, ¿bien? ¿Y qué es lo que puede llegar a suceder si uno de estos patógenos está en uno de estos pañales, ¿sí?, o materia fecal, y luego está en contacto con el resto de la comunidad, ¿no? Lo que tenemos que evitar por todos los medios es la transmisión de ese microorganismo, de ese patógeno, ¿sí? Por eso es que aislamos justamente a los pacientes. Y aún aunque no sepamos de momento, por ejemplo, sabemos que el paciente está con diarrea, aún no sabemos, ¿sí?, qué es lo que está causando la diarrea en ese paciente, ¿bien? Pero una de las normas de bioseguridad nos está diciendo a nosotros que debemos atender a todos los pacientes como posibles transmisores de una enfermedad infecciosa. No sabemos si tiene una enfermedad infecciosa o no, ¿sí? Así que tenemos que atender a todos los pacientes, ¿sí?, como si fueran positivos de alguna enfermedad infecciosa. ¿Bien? Bueno, chicos, hemos terminado con esta clase de aislamientos. Los invito a que sigan estudiando. Y miren, no puede ser el examen recuperatorio el lunes que viene porque es feriado. Me lo preguntaban en el grupo A. No puede ser porque es feriado, el 20 de junio, ¿sí? Así que es por eso que va a ser el 4 de julio, porque después del 20 de junio nosotros nos volvemos a reunir vía Meet, ¿sí? Y el 4 de julio es el próximo lunes que vamos a simulación. Así es que ahí el 4 de julio va a ser el examen recuperatorio. Es decir, que nosotros nos volvemos a encontrar ahora el próximo lunes, no, el otro, otra vez en Meet, y vamos a ver ya el tema de oxigenoterapia. Bien. Sí, ahí estoy leyendo a alguien que me pregunta el COVID. Sí, mire, por lo general, hay algunos pacientes COVID que presentan diarrea y otros que no. Algunos presentan urticaria, otros no. Algunos presentan cefalea, otros no. ¿Sí? Pero uno de los síntomas incluye la diarrea, ¿sí? No siempre. Tienen que ustedes, digamos, hacer un buen examen físico en el paciente, ¿sí?, y ir evaluando signos y síntomas en ese paciente, ¿bien? Entonces, por eso es fundamental conocer qué es lo normal en nuestro organismo para saber detectar cuando algo no está funcionando bien, cuando hay algo que es anormal. ¿Cómo yo voy a saber que un paciente tiene, por ejemplo, una bradicardia, o que un paciente está con una taquipnea, si no sé qué es lo normal en ese paciente, qué es lo normal en la persona? ¿Ven cómo se hace fundamental esto en el aprendizaje
de los signos y síntomas, saber qué es lo normal en una persona, qué es lo que estamos viendo nosotros ahora, ¿sí? Cuando un paciente está en eumnea, ¿qué es eumnea? ¿Qué es bradipnea? ¿Qué es taquipnea? Los pulsos. ¿Cómo yo voy a alertar que ese paciente está con una arritmia si yo no sé las características del pulso? Tengo que saber qué es lo normal, el ritmo, la frecuencia, la amplitud. ¿Qué es lo normal del pulso? ¿Cómo voy a diagnosticar, voy a detectar una arritmia si no sé qué es lo normal? Lo mismo que con las características de la respiración. Si yo no sé qué es lo normal en el ritmo, la frecuencia y la amplitud, no voy a poder alertar, advertir cuando algo no esté bien en las características de la respiración del paciente. ¿Sí? Profe, Sí, una consulta respecto a una pregunta del parcial. No sí, sé si diga. la puedo hacer específicamente. De los Puede. lavados de mano, que era Ujú. marcar una o más de las correctas. Eran 4, recuerdo yo, y eran todas muy importantes porque era antes de entrar a la unidad del paciente, después cuando ya tocabas la unidad del paciente, y Sí, después otra hacía referencia a la salida a la unidad del paciente. Yo marqué voy a, 3 como importante, y la otra era como que salía la pregunta como que no era muy necesario específicamente. Yo me acuerdo de esa que marqué 3 porque me parecían que 3 eran importantes. Bueno, bien, exactamente. En esa pregunta, ¿sí? Que había que marcar varias respuestas correctas, como usted dice, una sola era la incorrecta y era la Claro, A, ¿sí? Que es, no es necesario el lavado de sí, manos cuando efectuamos distintas acciones con el mismo paciente. ¿Sí? claro, esa me había quedado en Eh, duda. exactamente. Las otras 3 sí eran correctas Era todas. correcto. Listo, Bien, gracias. de nada. Bueno, chicos, yo en realidad creo que no les fue tan mal en el sentido de que la mayoría de las personas que desaprobaron porque llegaron al 50%, así es que no les ha faltado mucho para aprobar el examen. Creo que esta vez va a ser más fácil porque ya conocen la modalidad del examen, ¿sí? Y, y ya saben hacia dónde voy con las preguntas, así es que creo yo que esta vez les va a resultar mucho más fácil. Bien. Sí, traten de sacarlo ahora en el primer recuperatorio, porque como les digo, el segundo recuperatorio es oral en el instituto. Bien. Bueno, refuercen, ya saben ustedes dónde más o menos se han equivocado, así es que refuercen los conocimientos y bueno, nos estaremos viendo la clase que viene con oxigenoterapia, ¿sí? Yo les voy a subir ahora material, no sé si hoy o mañana, depende del tiempo, respecto a los tipos de aislamiento, ¿bien? Ok, profesora. Le hago una consulta. Sí, pueden. El aislamiento de corte, ¿de qué color es el cartel que...? Porque no lo anoté, perdón. Ah, bueno, es buena, es válida su pregunta. No tiene cartel. Por ejemplo, les decía yo, vamos a colocar pacientes en aislamiento en corte que tienen el mismo agente infeccioso. Por ejemplo, como les decía, 2 pacientes con COVID. Entonces, ¿qué tipo de cartel va a tener? Si es un aislamiento por gotitas. Respiratorio. Ah, claro. ¿De color? Azul, profe. No, el de... Azul o verde. El de got... Azul. Espere, no tengo nomás. Profe, Azul, profe, sería. ¿por gotita o por goteo? ¿Es lo mismo? Por gotitas, por gotitas. Por gotitas. Por goteo no tiene nada que ver una No, con la no, otra. no. Aislamiento respiratorio por gotitas. Bien, profesora. Muchas Cartel de gracias. color Azul. Azul. azul, muy bien. Azul, ¿sí? Porque están los 2 pacientes en corte con el mismo agente infeccioso. Por eso les dije, aislamiento en corte, están los 2 pacientes con el mismo agente infeccioso. ¿Sí? En este caso, Bien, profesor.
en aislamiento por COVID, aislamiento por gotitas, ¿sí? Cartel de color azul. Pueden que los dos estén en un aislamiento por contacto, los dos tienen una diarrea infecciosa por salmonela, ¿sí? Bueno, entonces van a tener los dos el cartel de color, si están en aislamiento de contacto. Naranja. Naranja. Sí, naranja. Naranja, ¿Sí? sí. Bien, bien. Bueno, Muchas gracias, profesor. sí. De nada. ¿Podría después subir fotos de esos carteles al Classroom? Sí, ¿O no? claro. Gracias. Sí, los tengo. Bueno, yo les voy a El Profe, le hago color de una los pregunta. carteles, el color de los carteles son universales porque no en todos los hospitales tienen colores. Sí, por lo general son universales, ¿sí? Al menos tienen la descripción que dice el tipo de aislamiento en el que está el paciente, ¿sí? Claro, sí dice de contacto respiratorio, pero no, por ahí sacan fotocopias y pegan en la Claro, puerta, exacto. pero no tiene un Y color determinado. lo ideal, chicos, miren, es que lo que pasa es que esto está estandarizado, es universal, los colores, ¿bien? Pero es como dice acá Vanessa, sucede a veces que le sacan fotocopia y los pegan, ¿bien? Pero bueno, lo ideal es que estén identificados cada uno con su color, ¿bien? Y más allá de eso, digamos que sea de fácil reconocimiento, no solamente para nosotros el personal de la salud, sino para que cualquier persona que ingresa desde el exterior, ¿sí?, pueda reconocer que ahí pasa algo adentro, en el interior de esa habitación, ¿bien? A lo mejor viene, no sé, alguien, de un servicio auxiliar, por ejemplo, los servicios auxiliares se le llaman, por ejemplo, maestranza, cómputos, ¿sí? Profe, Esterilización, ¿bien? una Entonces, los servicios Mantenimiento. auxiliares, mantenimiento, ¿bien? Viene alguien desde afuera, viene a arreglar a lo mejor algo en el baño de esa habitación, ¿sí? Y al menos se va a encontrar con que en la puerta hay un cartel de aislamiento que le está indicando algo, ¿sí? Por eso es tan importante que una vez que nosotros sospechamos de que ese paciente está infectado con un patógeno o que ya ha sido confirmado, se coloca inmediatamente el cartel del aislamiento, ¿bien? profe, los pacientes con B20 se les pone cartel de neutropénico, en el caso de que Ah, estén solos. claro, a veces sí se les coloca, porque ese paciente, ¿qué es lo que puede pasar? Hacen denuncia por discriminación, los familiares. Claro, exactamente. Así que ojo con ese tipo de pacientes, ¿bien? Bueno, ¿Cuál es la patología ¿Cuáles esa que serían? acaba de decir Ajá. Vanessa, profesora? cuénteles, Vanessa. Pacientes con HIV. Claro, Ah, Bien. bien. Gracias. exactamente. O lo que hacemos es colocarlo a veces en un cartel abajo, ¿sí? Chiquitito, en positivo, ¿ven? Entonces ya sabemos qué es lo que tiene, o en la indicación médica del paciente, bien, se coloca la sigla y se pone positivo y se remarca con color. ¿Sí? Pero bueno, eso sí es importante saberlo porque la mayoría de los pacientes, lógico, no desean que el resto sepan lo que tienen, ¿no? Igual, ya que estamos hablando de este tipo de pacientes, punto, con este paciente, chicos, hay que tener mucho cuidado, porque a veces, ¿sí?, sus propios familiares no saben la patología que tiene, ¿bien? Por ejemplo, ingresan porque hacen una neumonía, por lo general, estos pacientes ingresan porque hacen una neumonía, ¿no? Y a veces los mismos familiares no saben cuál es la patología de base, ¿sí? Así es que primero tienen que ustedes hablar con el paciente y en la historia clínica de enfermería, en la anamnesis, en el examen físico que ustedes hacen con el paciente, cuando ustedes dialogan con el paciente, ahí tienen que averiguar quién sabe de sus familiares, cuál es su patología de base, si desea o no que sus familiares
se enteren de la patología de base que tiene, ¿bien? Porque suele suceder que a veces los familiares se enteran, ¿sí?, de la patología de base, porque el médico o los enfermeros se los dicen, y a veces no desean ellos que los familiares se enteren, ¿sí? Así es que tengan cuidado con este tipo de pacientes, ¿bien? Por eso es muy importante cuando se Ujú. entra a la habitación del paciente retirar a los familiares y dejar al paciente Exactamente. solo. Sí, sí, porque a veces el paciente delante de los familiares no quiere contar qué es lo que le pasó, ¿sí?, cuál es su patología de base. Así es que en este caso, cuando ustedes ya leen la historia clínica, por eso es que nosotros decimos, antes de recibir al paciente, yo ya tengo que saber quién es mi paciente, cuál es su historia clínica, cuál es la historia de enfermería de ese paciente, ¿bien? ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a la habitación a hacer la anamnesis, el examen físico con ese paciente, ¿sí?, la valoración, la entrevista, bien, yo ya sé de antemano que tengo que pedirle al familiar, bien, al familiar del paciente y al familiar del paciente que está al lado, que salgan un ratito de la habitación que tengo que evaluar al paciente, ¿sí? Porque tal vez el paciente no quiere que su familiar se entere. Que sea más privada la entrevista. Exactamente, pero para eso yo previamente tengo que leer bien, antes que ingrese el paciente, la historia clínica, ¿sí?, la historia de enfermería, bien, para poder prever esto con el paciente. Profe, una pregunta. ¿Es Profe, obligación le que quería hacer uno sí otra. o sí salga de la habitación cuando te ¿Cómo? dicen? ¿Es obligatorio salir de la habitación cuando te dicen? Depende, para la técnica que le piden que salga de la habitación, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente que está en la cama contigua, por ejemplo, está en una urgencia, tiene que salir de la habitación. Si el médico necesita hablar algo en privado con el paciente, tiene que salir de la habitación, ¿sí? Si se tiene que realizar algún procedimiento, digamos, de Pasivo de tipo como higiene. por ejemplo invasivo, higiene, punción lumbar en ese paciente o en el paciente que está al lado, usted debe salir de la habitación, ¿sí? Claro que aquí ustedes tienen que utilizar siempre, chicos, el tacto y la empatía con el familiar. Es decir, mire, yo necesito que usted se retire de la habitación por este motivo, ¿bien? Siempre tienen que ustedes indicar, hablar con los familiares, por qué es necesario que se retiren de la habitación en ese momento, ¿sí? En el caso que me ha pasado habitualmente por ahí de que duden de los controles de signos vitales, que digamos no es muy invasivo, eso sí se le permite a la familia que se pueda quedar dentro de la habitación, Sí, específicamente. sí, exactamente. Igual, chicos, cuando los pacientes son menores de edad, el familiar sí tiene que quedar en el interior de la habitación, ¿saben? Siempre, Sí, eso siempre. ¿saben? Profe, una Sí, persona que esté en sus cinco Profe, otro sentidos no hay comentario que le quería necesidad hacer. sí, no te hay, escucho. no hay necesidad de contarle a a la persona que esté más apegada o que la esté cuidando. ¿Qué O sea, cosa? se mantiene la privacidad se mantiene entre el paciente y el enfermero, nada más. Exactamente. Sí, Mientras sí. en sus Si el cinco sentidos. paciente, si es el deseo del paciente que nadie sepa de su patología de base, queda ahí entre el enfermero, ¿sí?, y el paciente, nada más. Usted no se lo puede contar a nadie. Ah, bueno, gracias. De nada. Profe, otra cosa que le quería decir, por ahí a veces el aislamiento de contacto, en mi caso personal le voy a comentar una situación. Bueno, yo estuve en terapia Sí, y a mí cuando me sacaron de terapia me pusieron en aislamiento de contacto hasta que me terminaran todos los estudios porque decían que yo me podía haber contraído algún bicho de terapia. Entonces, hasta que no descartaron todo lo que podía haber llegado a haberme contagiado en la terapia, me aislaron claro. Por con eso aislamiento de contacto. es lo que yo les decía, cuando se sospecha de que el paciente tiene un agente patógeno, ¿bien?, se coloca en aislamiento, ¿bien?
Si yo sospecho, por ejemplo, ella salió de la terapia intensiva, se lo dije al principio cuando empezamos, ¿cuándo yo instalo el aislamiento? Bueno, cuando se sospecha, ¿sí?, de que el paciente tiene un agente infeccioso, obviamente cuando ya se ha confirmado, bien, que está instaurado la patología con el agente infeccioso, cuando el paciente viene de otro nosocomio, por ejemplo, otro hospital o geriátricos, ¿sí?, también se los coloca en el aislamiento de contacto, y cuando los pacientes pasan de unidad, ¿bien?, de un lugar a otra unidad, los colocamos en el aislamiento, hasta ver, ¿sí?, luego de la serología, qué pasa con ese paciente, ¿se levanta o no se levanta el aislamiento? ¿Bien? Cuando yo levanto un aislamiento, cuando después de realizar una serología, sí, estamos seguros de que ese paciente ya no contagia. Ahí se levanta el aislamiento. ¿Bien? Bien, gracias, profe. Bueno, Gracias, chicos, profe. de nada. Gracias, profe. Vamos a llegar hasta aquí. Bueno, Profe, entonces les mando, sí. a mí, profe, no sé si a mí cuando tomó el presente me escuchó, porque justo se me cortó el internet. Soy Busto, Rocío. Déjeme ver. Ya llego. Espere.